Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Ya dijimos la semana pasada que hemos comenzado un nuevo estudio ahora en el libro de Job para ver las enseñanzas más importantes de este libro, que está cargado de grandes enseñanzas acerca de la vida religiosa, la vida espiritual, y que habíamos terminado en los estudios que dimos en los meses de agosto y septiembre acerca de los consejos de la palabra de Dios para nosotros como maridos, como esposos, como padres de familia y como la responsabilidad que tenemos en nuestros hogares. Así, la semana pasada estuvimos viendo la primera temática del libro de Job acerca del sufrimiento humano. Y en realidad, si usted puede ver a una persona que ha sufrido, y en la vida hay personas que han sufrido mucho, y que de una calamidad se enfrentan a otra. Bueno, eso sucedió también en la experiencia de este patriarca que perdió todas sus posesiones. Perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, y finalmente perdió su propia salud, y también perdió el respeto y la comprensión de su propia mujer, y también el respeto y la comprensión de sus 3 amigos que lo acusaban de ser un pecador, un maleante, que todo lo que estaba sufriendo se debía a su propio pecado. Dentro de todas esas aflicciones, dijimos, lo que más molestó, el dolor más grande que tuvo Job, lo que más perturbaba su espíritu, era el no poder comprender por qué Dios permitía que él sufriera. Y en este segundo estudio haremos una introducción, veremos lo que nos dice este libro sobre la realidad de un personaje espiritual conocido como Satanás. Satanás, palabra que significa el adversario, el contrincante, el adversario de Dios y también el adversario de nosotros, los que creemos en nuestro Dios. Y también se le llama el diablo, la palabra que significa un acusador, un calumniador, una palabra que aparece claramente en el libro de Zacarías, capítulo 3, los versos del 1 al 5. En el libro de Job se menciona únicamente en 2 ocasiones la palabra Satanás, y no nos da muchos detalles acerca de su identidad. Solo nos revela 2 verdades. La primera verdad es que se presenta delante de Dios, y lo puede leer usted allí en Job 1:6 y en Job 2:1, que en ambos casos nos dice que Satanás se presenta, comparece como alguien que comparece en corte. Satanás comparece delante del rey en la corte celestial. Y la segunda enseñanza es que Dios le dio autoridad para causar calamidades a Job. Y eso lo puede ver en el capítulo 1, el verso 12, y también en el capítulo 2, los versos 6 y 7. Estos 2 diálogos en Job capítulo 1 y Job capítulo 2 son las únicas menciones a la palabra Satanás en el libro de Job. Así que la información aquí es mínima, y para saber más acerca del origen, de la naturaleza, la obra y la actividad presente y la derrota futura de Satanás, debemos ir a otros pasajes de la Sagrada Escritura. Veamos primeramente lo que aprendemos del libro de Job. Dice allí en el versículo 6 que Satanás se presenta delante de Dios, y lo leo
a la letra lo que dice según la versión Reina Valera contemporánea. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Este pasaje revela una escena en los cielos que ni Job ni los otros seres humanos puede ver, pero sin embargo es una escena absolutamente real. La frase los hijos de Dios se usa en el Antiguo Testamento para describir a los seres angelicales, y entre este grupo vino también el Satanás. Esto evidencia que Satanás es un ser angelical creado y que de ninguna manera es igual a Dios. A menudo inflamos el estatus y la importancia de Satanás, lo cual ocasiona un gran regocijo a este personaje. Él no es lo opuesto a Dios, como si Dios fuera la luz y Satanás fuera las tinieblas, como si Dios fuera caliente y Satanás fuera frío. Ese no es el caso. Satanás desea ser lo opuesto a Dios, pero Dios quiere que usted comprenda, y que comprenda muy bien, que Satanás es una mera criatura de Dios y que de ninguna manera es lo opuesto a nuestro Creador, al Creador de los cielos y de la tierra, al Creador de todas las criaturas humanas, toda la creación animal, todos los vegetales y también de toda la creación angelical. Si Satanás tuviera un opuesto, un ser comparable, opuesto, ese no sería Dios. El Padre, ese no sería Dios el Padre, ni sería Dios el Hijo. Ese opuesto sería un ser angelical de alto rango, tal vez como el ángel Miguel. El hecho de que vinieron a presentarse delante del Señor muestra que los ángeles, los seres angelicales, cada uno de ellos y también los seres angelicales caídos tienen acceso a la presencia de Dios, como puede verlo en el primer libro de Reyes, el capítulo 22, el verso 21, y en Zacarías, el capítulo 3, versículo 1. Pero un día ellos serán restringidos a la tierra, como lo enseña Apocalipsis capítulo 12, el versículo 9. Dios le pregunta a Satanás, le dice: ¿de dónde vienes? Dios le permitió y aún le permite a Satanás y a los seres angelicales caídos a que se presenten delante de él, pero solo en cumplimiento de los propios designios y de los propios propósitos divinos. Por tanto, él demandó saber en qué se ocupaba Satanás. Y como puede leerlo usted allí en su Biblia, Satanás le responde de recorrer la tierra. Satanás no solo tiene acceso al cielo, sino que también tiene acceso libre en la tierra y la recorre como un león rugiente, buscando a quien devorar, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, el verso 8. Si a Satanás le interesara bendecirlo a usted, en realidad usted se equivoca. A Satanás le interesa mucho saber qué está sucediendo en la tierra, qué está sucediendo con los redimidos. Él no es omnisciente, él no sabe todas las cosas, él necesita informarse y necesita la información de parte de su multitud de demonios para saber en qué condición se halla usted y en qué condición se hallan sus asuntos, sus negocios aquí en la tierra. Y si usted se puede fijar bien, Dios le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Job era, además de recto y piadoso, sabio y prudente, era rico y grande en todos los aspectos, de tal manera que habríamos de pensar que la montaña de su prosperidad era tan fuerte y firme que no había cosa que pudiese removerla o sacudirla. Pero aquí vemos aproximarse sobre la cabeza de Job una negra y densa nube. El diablo, tanto el mayor de los enemigos del ser humano, se acerca y entonces pide a Dios y le dice a Dios, confronta a Dios, y de una manera cínica le dice a Dios:
verdaderamente Job no tiene un cariño, no tiene un amor, un aprecio a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él recibe. El informe que Satanás da de sus actividades por el mundo, de recorrer la tierra y de andar por ella, le ha permitido conocer la prosperidad y conocer la felicidad de Job por todo lo que tiene, sus bienes, su esposa y sus hijos. Y entonces Satanás le dice claramente a Dios de que Job lo adora, de que Job le sirve porque ha sido rodeado de los bienes que Dios le ha provisto. Qué terrible situación cuando el diablo nos hace pensar que nuestro Dios no es un Dios justo, no es un Dios bondadoso, no es un Dios lleno de misericordia, sino que Dios es un Dios que nos hace ver, nos quiere que nosotros pensemos de que Dios es nada más que igual que todos los seres humanos, que Dios es un hombre nada más que interesado, que bendice para poder sacar beneficios. La querella de Satanás por la prosperidad de Job, aunque no siempre la prosperidad es signo de virtud, lo cierto es que los hijos de Dios gozan de una protección especial y reciben contentamiento y reciben bendiciones de sus labores honestas. Dios había prosperado a Job por la vida de prudencia, de diligencia, y había bendecido sus esfuerzos. Había bendecido sus esfuerzos no porque él era perezoso e injusto. Job era rico, pero no era un explotador, sino sumamente generoso con su prójimo. El diablo se siente herido por la prosperidad de Job, se siente herido por la adoración que Job hace a Dios, y el diablo resiente cuando usted mantiene una relación cercana a Dios, y Satanás pide a Dios que ponga a prueba la sinceridad de la piedad de Job, despojándole de cuanto posee. Y lo puede ver ahí en el versículo 11. Pero entiende usted que Dios conoce el carácter de Job. Y le dice allí Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca. Esto es, quítale lo que él tiene, arrebátale lo que él tiene, arrebátale todo lo que tiene y verás si no te maldice a la cara. Eso es lo que dice literalmente Satanás. Aunque el actual texto dice bendice, sabemos que se trata de una de aquellas expresiones donde Satanás está juzgando el carácter de Job. Así pues, Satanás lanza un reto a Dios. El diablo es sumamente inteligente y es muy listo, pero no es omnisciente, como es dicho. Su envidia y su rabia le oscurecen la razón, le oscurecen la capacidad de tomar decisiones sabias. Su envidia y su rabia le dominan, y si pudiera triunfar, necesita que Dios le dé permiso, y Dios le otorga el permiso a Satanás para que pusiese a prueba la sinceridad de Job. Hacemos una pausa antes de continuar. Sábado 18 de octubre de 12 del mediodía a 2 de la tarde, la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue te invita al evento Desenmascarando y Haciendo las Obras de Halloween, ministrando en la palabra desde la República Dominicana el profeta Andrés Extiene. Te esperamos totalmente gratis.
Me rescataste, me diste Radiovisión, haciéndote las mañanas inolvidables, la frecuencia que te bendice, comprometidos a darte cada día una programación excelente y que te inspire a adorar a Dios a otro nivel. Radiovisión Chicago, alegrándote las mañanas. Es verdaderamente sorprendente, es motivo de asombro que Dios condescienda a otorgar a Satanás el permiso de poner a prueba la sinceridad de Job. Pero Dios lo hace por su propia gloria, y Dios lo hace también por el honor de Job, para demostrar a Satanás de que sí hay gente que adora sinceramente y sirve sinceramente a Dios, y de esa manera le da el permiso para demostrar que su providencia y los bienes y los beneficios que otorgan no son para comprar la lealtad de la gente, sino que son para premiar el carácter, el servicio y la dedicación de aquellos que ponen su confianza en Dios. Es motivo de consuelo el que Satanás no nos pueda hacer daño sin el permiso de Dios. Satanás no puede tocar su vida, Satanás no puede afligirle. No pudo afligir a Job hasta que pidió y obtuvo el permiso de Dios para afligirle, y solo en la medida en que Dios se lo permita. Solamente no pongas tu mano sobre él, le dijo Dios. El poder del diablo es limitado. Y entonces dice la palabra de Dios, terminando allí el relato: se fue entonces Satanás, pero ahora se fue no para recorrer la tierra, sino con un objetivo concreto y directo. Se fue para hacer caer sobre el pobre Job toda la maldad y el poder que tiene, para hacer daño. Como dijimos al principio de nuestro programa de hoy, para saber más del origen, la naturaleza, la obra y la actividad presente y la derrota futura de Satanás, debemos ir a otros pasajes de la Sagrada Escritura. El origen de Satanás se remonta a tiempos de la creación de los seres espirituales llamados ángeles. Él fue un ángel que se rebeló contra Dios, a quien Dios juzgó, y cayó de su santidad a un estado de absoluta malignidad. Y lo puede leer allí en el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, los versos del 12 al 25. Los ángeles que junto a él fueron arrojados del cielo forman parte de su ejército de espíritus llamados demonios, que se oponen a Dios y a la gente de Dios, como lo puede leer allí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, los versos del 10 al 13, y puede ver un ejemplo allí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el verso 18. Ya que Satanás es un ser creado, él no es igual a Dios, aunque puede tener aunque posee una tremenda sabiduría y un inmenso poder. Satanás está siempre sujeto a la voluntad de Dios. Las tres enseñanzas que la naturaleza de Satanás lo puede ver aquí en estos pasajes bíblicos. En primer lugar, dice ahí Juan capítulo 8, el verso 44, que es un mentiroso y es un homicida. También es el adversario de Dios y el adversario de la gente de Dios, aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Y lo puede ver en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, los versos 8 y 9.
Es el Dios de este siglo, lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el verso 4. También es el gobernante de este mundo, y lo dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el verso 31, y también en el 14, el verso 30, y en el 16, el verso 11. Es un engañador, es un destructor, es un falsificador de Dios, y lo puede ver en varios de los pasajes bíblicos. Las obras de Satanás son muchas y son muy variadas. Busca engañar la mente suya, busca crear en ustedes miedos, y le trata de arrebatar de su propio corazón cuando usted se descuida. Trata de arrebatarle la palabra de Dios. Ataca su cuerpo. Tiene permiso para atacar su cuerpo. Tiene permiso para controlar su voluntad. Como el caso de cuando controló la voluntad de David para que hiciera un censo, abandonando los consejos de aquellos que le dijeron que era un pecado. Y David, turbado por el ataque de Satanás, ordena ese censo, y ese censo crea un gran problema para Israel y ocasiona la muerte de miles de personas a causa del pecado de David. También procura hacerle a usted orgulloso, porque sabe muy bien de que el orgullo nos separa de Dios. Causa persecuciones en contra de los creyentes y los tienta a pecar. Cuando usted ha pecado, Él lo acusa y lo desanima. Y puede leerle allí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, los versos del 6 al 11. En estas situaciones usted debe por fe clamar a Dios que Dios lo perdone. Y dice la palabra de Dios que cuando usted confiesa su pecado, que Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y para limpiarle de toda maldad. Job no sabía que Satanás había desafiado a Dios y no tenía idea de que el enemigo estaba usándole a él como una razón para burlarse del Señor. Job tampoco sabía que Dios usaría sus sufrimientos para derrotar a Satanás. Y los creyentes, eso nos da una gran lección, que los creyentes somos soldados en el campo de batalla, pero a veces somos el campo mismo de batalla, donde Dios demuestra su gloria y derrota una vez más a Satanás. Si usted obedece a Dios solo porque Él le bendice. La superficialidad de su fe se hará evidente en el momento de sus pruebas. La fe que puede ser probada es una fe que triunfa. La fe que no puede ser probada es una fe que no tiene consistencia, y es una fe en la cual nadie puede confiar. Cuando Satanás le acuse delante de Dios, o le acuse en su propia conciencia, recuerde que Dios tiene para usted un abogado defensor allá en los cielos, y entréguele a Él, entréguele a Cristo Jesús su caso, y el Señor le dará la victoria. Es nuestra oportunidad para demostrar tres cosas cuando somos atacados. Recuerde la exhortación apostólica allí en Efesios 4:27. No le den lugar al diablo. Recuerden que Satanás es un ser derrotado, y si mira al futuro, recuerde lo que promete la palabra de Dios acerca del futuro mismo de Satanás. Veremos esto para concluir. Terminaremos con una breve recapitulación y una aplicación de la lección del día de hoy, inmediatamente después de esta breve pausa.
La red de oración te invita al clamor de oración sábado 1 de noviembre a las 7 p.m. en las instalaciones de la Iglesia Manantial de Vida, ubicada en el 4300 al sur de la Avenida California en la ciudad de Chicago. Recuerda que tu oración por tu nación es muy importante. Te esperamos, entrada totalmente gratis. Las puertas abren a las 6 de la tarde. Te esperamos. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. El diablo había hecho todo lo que se le había permitido hacer contra Job para provocarle a maldecir a Dios, a maldecir del día que conoció a Dios, a maldecir su fe en Dios. Pero el relato que vemos a continuación muestra que el piadoso comportamiento de Job deja al diablo como un mentiroso y deja a Dios como el proveedor de toda bendición, no para comprar nuestra adoración, sino que de toda bendición como regalo por nuestra adoración. Job se comportó bajo la aflicción como un hombre cabal, un hombre piadoso, un hombre consagrado. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, hizo todas las señales usuales de pesar y de dolor, pero en toda esa situación no maldijo a Dios. Se comporta en medio de su aflicción como un hombre sabio y bueno, aún cuando tiene esa otra tentación de Satanás, usando a su propia esposa, que le dice que maldiga a Dios. Pero en todas aquellas situaciones Job mantuvo su integridad y su entrega a Dios. Usted también puede ser más que vencedor si usted sigue dos consejos importantes. Reconozca la mano de Dios tanto en las misericordias, los bienes que usted ha disfrutado o disfruta, pero también la mano de Dios en las aflicciones que puede estar sufriendo. En segundo lugar, adore a Dios en ambas cosas. Adore a Dios por lo que Él le da y adore a Dios por lo que no le ha dado. Y de esa manera usted superará los ataques del enemigo. Terminamos en oración. Amado Dios, te damos las gracias porque tu palabra nos muestra que tú eres un Dios bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que tú, Señor, tú premias la fidelidad de tus hijos y de tus hijas, que tú nos das la bendición más grande, que no es los bienes materiales, no es la prosperidad, ni siquiera la salud, ni la abundancia de hijos, sino que la bendición más grande, que es la bendición de tu presencia, que el Creador de los cielos y de la tierra, aquel a quien los cielos no pueden contener, aquel que no habita en templos hechos de manos humanas, ese bendito Señor en la persona de Jesucristo mora en nuestros corazones y en el poder del Espíritu Santo hace de nuestras vidas un templo para la gloria misma de nuestro Creador, nuestro Salvador, Cristo Jesús, y a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señor les bendiga. Ok, tal vez no seamos la mejor, tal vez no seamos la más grande, pero somos Radiovisión, la radio que te alegra las mañanas, la frecuencia que te bendice, la radio a otro nivel.